Hola, buenas tardes. Voy a cometer una osadía o una temeridad que quizá y es muy probable que alguien me critique, porque voy a utilizar unas palabras que serán las que den comienzo o las que den continuidad a lo que hablamos en su día de los indicadores del maltrato psicológico. Estas palabras que voy a utilizar las pronunciaron dos grandes personajes en dos épocas muy distintas. Uno de estos personajes fue el ilustre Fray Luis de León, cuando retornó a su aula en la Universidad de Salamanca tras permanecer 5 años encarcelado por la Inquisición. Y luego, posteriormente, pronunció esas mismas palabras don Miguel de Unamuno, cuando regresó a su cátedra después de 7 años de destierro. Eh, estas palabras son, como decíamos ayer, seguimos con los indicadores del maltrato. El último de los tres de los que os estuve hablando sería la separación, pero para haceros un recordatorio más o menos de lo que hablamos, los indicadores eran el dominio que ejercía el agresor contra la víctima y la violencia perversa o indirecta. Y este es el tercer punto, que es el punto de la separación. La separación diremos que es el momento de la ruptura o del divorcio de la pareja. Y él lleva consigo un efecto que es totalmente destructivo, porque cuando comienza este proceso de separación, el movimiento del perverso se acentúa a unos niveles desmesurados, porque la violencia la utiliza muy solapadamente y lleva al agresor a percibir como que la presa o la víctima ya se le escapa de su total dominio. O sea, que si os dais cuenta, ahí entra el primer indicador que comentábamos, que era el dominio que él ejercía. Entonces, al él perder ese dominio, es cuando esa ira, ese, ese malestar, esa violencia solapada, es cuando la saca él al exterior. En muchos casos este tipo de personajes recurren siempre al acoso y lo expresan o bien amenazándonos, o bien nos están llamando por teléfono, o incluso en algunos casos incluso han llegado a suplicarle a la víctima, llegando a ponerse, bueno, de rodillas, diciendo que iban a cambiar totalmente su actitud, que luego jamás llevan a cabo, es decir, que no cumplen las promesas que... Pero claro, si la víctima, si el agresor no perdona, o sea, si el agresor solicita un perdón y la víctima no se lo concede, entonces, claro, ahí el culpable en ese momento es la supuesta víctima, porque no ha perdonado, no ha querido perdonar cuando le está diciendo que va a cambiar. O sea que, y entonces ella, hay veces, la víctima, hay veces que creyendo que es cierto que va a cambiar su actitud, o simplemente por el mero hecho bueno, de perdonarle, pues directamente, pues a lo mejor o retira la denuncia si es que lo hubiera, o retira el proceso de separación o de divorcio que pueda existir en ese momento entre la pareja. En el supuesto de que la víctima continúe con su idea de continuar con la separación, el nivel de ira y de resentimiento del agresor es bestial. O sea, ya alcanza unos niveles, bueno, estratosféricos, dijéramoslo así. En general, yo puedo deciros que las víctimas nos defendemos mal, porque si hemos sido las que hemos dado el comienzo al proceso de divorcio, de separación, lo que intentamos de alguna manera es que exista una actitud por parte nuestra o por parte de la víctima de que siempre se proceda de la mejor manera, es decir, que bueno, pues que seamos lo más generosas posibles para cuanto más pronto se termine este proceso, pues muchísimo mejor. Y tendemos a ceder a muchísimas cosas por parte de lo que nos están exigiendo por parte del agresor, que por decir, bueno, vamos a librarnos de él, pues estamos dispuestas absolutamente a todo.
Pero es entonces cuando nosotros intentamos ceder a toda esa serie de, bueno, de presiones a las que estamos sometidas por parte del agresor, la conducta del perverso narcisista es cuando él dice, ves cómo yo puedo con ella, volvemos otra vez al dominio. Y entonces intenta conseguir y seguir y seguir y seguir y seguir desestabilizándonos con viles chantajes, hasta en ocasiones quieren que hacer ver que es que nosotros nos queremos librar de ellos sea como sea, y en realidad pues nosotros lo único que queremos es, la verdad que sí, librarnos de ellos porque es un acoso al que nos someten bastante cruel y bastante duro. Entonces, esta gente en esos momentos, como ellos ya pierden todo, directamente, bueno, pues la ira es lo que os he dicho anteriormente, se les desata de tal manera y lo que tienden es hacernos muchísimo daño y a desestabilizarnos todo lo que pueden. Estos seres lo que utilizan mucho, que eso ya lo comentamos, son las mentiras, son los absurdos, son las insinuaciones que suelen hacer en muchísimas ocasiones. En definitiva, lo que intentan hacer es chantajearnos para ver si nosotros cedemos y volvemos otra vez a estar sometidas al dominio de ellos. Nosotras nunca debemos dejarnos impresionar porque como ellos nos vean dudar un solo instante, entonces ahí es cuando ellos van a atacar duro. O sea que ellos lo que pretenden en todo momento es sembrar la duda. El que quede aquello de decir, vamos a intentar presionarla todo lo que pueda para ver si ella cae en ese momento de decir, bueno, pues voy a estar ahí y voy a seguir con él, y porque posiblemente a lo mejor pues con el chantaje que él nos esté haciendo emocional, pues a lo mejor nosotros cedamos a eso. Luego, un hallazgo que queda muy patente en este proceso es el comportamiento que el perverso narcisista suele utilizar, ya que cuando la víctima se niega totalmente a decir, bueno, se acabó, no, o sea, el proceso va a continuar, es decir, vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, esto se va a terminar, la relación se termina. Entonces, lo que ocurre es que pues nosotros podríamos en un momento determinado decir, bueno, vamos a mantener una conversación, vamos a intentar llegar a un acuerdo entre los dos y que no tengamos que llegar a una situación de un contencioso para un divorcio o para una separación. Entonces, ellos lo que hacen es negarse inmediatamente a que haya una comunicación directa. O sea, que ellos ya se niegan totalmente a que nosotros tengamos una conversación con ellos, un tú a tú, un cara a cara. En eso ya ellos se niegan. Y es ahí cuando el proceso ya comienza y comienza y comienza y como ellos no quieren tener esa comunicación es cuando ya tienen que mediar, queramos o no queramos, tienen que mediar los abogados, es decir, unas terceras personas que son los que se ponen de acuerdo y son los que en realidad pues llevan adelante todo lo que es el proceso. Cuando llegamos al punto de poner punto final a esta relación que es tóxica, ya en las víctimas desaparece totalmente bueno, las sensaciones a que teníamos de miedo, de inseguridad, y entonces eso a nosotras, a las víctimas, digo nosotras o puede ser nosotros, como se ha repetido en infinidad de ocasiones, se torna como valentía. Sacamos la valentía, sacamos el coraje. Y porque claro, y eso al agresor, al narcisista perverso, esto le saca de sus casillas porque no puede entender que nosotros, siendo tan sumisas o siendo tan sumisos como hemos sido durante todo este tiempo, que esa valentía y ese coraje lo sacamos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya una vez sacamos esas dos facetas es cuando ellos se dan cuenta de que realmente el fracaso de la relación es ya un hecho, o sea, es ya definitivo. Ya es cuestión, siempre y cuando vayamos por lo contencioso, ya bueno, pues tiene que dictar un juez y evidentemente pues ahí ya es el fracaso total, o sea, y como ellos se niegan a la comunicación directa, pues claro, evidentemente tiene que ser el juez el que tiene que dictar una sentencia eh, a- bueno, pues en la cual se disuelva el vínculo del matrimonio. Que también os comenté anteriormente cuando hablábamos de de las características de este tipo de personajes, es que son muy inteligentes y realmente sí, sí.
son muy, 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 muy inteligentes, pero le falta algo que es esencial en todo este tipo de gente. ¿Sabéis lo que es? La sabiduría. Pero por la sabiduría, ¿por qué? Pues porque están exentos de corazón, porque ellos no sienten. Ellos se quedan única y exclusivamente en la intelectualidad. Y su fin les lleva, pues, ¿sabéis alguna cosa? Pues a estar enfadados y malhumorados constantemente porque se ven desbordados totalmente por los acontecimientos que les demonta su forma de interactuar contra la víctima. Es decir, que esa intelectualidad, todo ese dominio que ellos han ejercido, todo eso, todo eso se les viene abajo. Entonces, toda su sabiduría, toda su inteligencia, todas esas cosas, la víctima al decir hasta aquí, se terminó. Se terminó con este proceso de divorcio, con este proceso de separación, se termina. El vínculo se rompe totalmente. Y entonces ellos ahí es cuando se ven totalmente desbordados. Llegados al punto ya del fracaso total del matrimonio o de la relación, y ellos se ven acorralados, lo que tratan es de ensuciar la imagen de la pareja y hacen ver que, bueno, pues bueno, pues que somos unas soberbias, que somos unas celosas, que somos unas manipuladoras emocionales, e incluso por lo menos yo creo que han habido extremos y han habido casos en los que han hecho ver de que y han hecho creer a la gente que bueno que la pareja pues que los ha tenido poco menos que recluidos en casa y que no los ha dejado ni salir a relacionarse con sus familiares, con sus amigos, que solamente los deja salir al trabajo, cuando eso realmente no es cierto. O sea que y claro, y ellos van, pues eso, entonces ejercen el papel de víctimas, pero y bueno, y lo que se ha llegado a escuchar y lo que se escucha son frases, bueno, pues muy, 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 muy hirientes para la víctima, porque claro, como el agresor se hace pasar por víctima, pues oímos aquello de, uy, pobre hombre, con lo bueno que tú eres? Tú no te mereces semejante bruja como una mujer, como mujer. ¿Cómo puedes estar, cómo has podido vivir tanto tiempo con ella? ¿Cómo has podido mantener una relación con una bruja semejante? O sea que es que ellos, con tal de hacernos daño o de hacer daño, les da lo mismo, pero ellos van vendiendo el papel ese, el papel de víctima, es el papel de pobrecitos, ¿no? Eh, solo cuando una mujer ya haya perdido la dignidad y con el fin de que haya recuperado, en el trámite de hacerlo, todo esto ya nos lleva a decir, bueno, vamos a ver, tú me has estado utilizando todo este tiempo, tú has estado haciendo conmigo lo que te ha dado la gana, has estado ejerciendo el dominio que te ha dado la gana, has estado ejerciendo la violencia indirecta como te ha dado la gana, pero esto se ha acabado. Esto se ha acabado porque yo ya no puedo más, yo no puedo seguir con un energúmeno emocional como eres tú. Entonces, ahí es cuando ya nosotros hemos dicho, basta, ya, y ya sin excusas de ningún tipo, es decir, o sea, se acabó. Y ya vamos a dejar de historias y decir, no, basta, sin ningún tipo de excusa. A mí no me sirve ni que vengas a pedirme perdón, ni que no vengas a pedirme perdón, ni que vengas a decirme lo que te dé la gana. Me importa dos pitos. Es decir, se ha terminado y se ha terminado. Y porque, claro, dicen que de las experiencias se aprende. Y como normalmente esta gente suelen utilizar el papelito de víctima, se lo suelen currar también, y la lagrimita fácil la saben utilizar también, bueno, pues ya llega un momento que ya estamos hartas de esas experiencias que hemos ido pasando a lo largo de muchos años, que bueno, que directamente tenemos que decir hasta aquí, basta. Y hay que plantearnos única y exclusivamente la palabra divorcio, pero la palabra divorcio significa y debe de significar un adiós literal. Porque con este tipo de personajes no cabe aquello de tener luego una buena relación. Porque como tengamos una buena relación, si tenemos una buena relación tendría que ser porque hubieran unos hijos. Y por el bien de los hijos intentas llevarte bien con este tipo de personas. Pero cuando no hay descendencia,
lo mejor que hay es decir un adiós literal y definitivo. Es decir, o sea, se terminó. Yo con este señor no quiero saber absolutamente nada. Luego, es otra de las cosas que este tipo de gente, de seres, suelen hacer muchas veces, pero muchas. Y es que el agresor quiere meter en el mismo saco a a la familia política, a la familia de la víctima. Como, como que decir, bueno, pues es que la familia se entromete, es que la familia está continuamente y entonces lo que hace es que propina una serie de insultos varios, pero además, y hay veces que rayando hasta hasta ya el delito, podríamos decir, ¿eh? O sea que llegan momentos de que los insultos llegan a, a unos grados de perversidad, ya a unos grados tan fuertes, que han tenido que intervenir hasta, y porque de los insultos hemos pasado a tipo de agresión. Es decir, es que esta gente no mira, no se da cuenta de determinadas cosas. Y como no llegan, y cuando se ven acorralados, no saben medir sus fuerzas, entonces ya utilizan la violencia, como yo os decía. Y entonces llega la agresión. Y entonces no hay más remedio que, yo conozco casos en los que se han tenido que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque el agresor, pues como con la víctima no ha podido, ha tenido que descargar toda su ira contra los familiares. Entonces, bueno, pues han llegado incluso a utilizar frases que son muy duras realmente, como por ejemplo decir, mire señora, es que usted es el cáncer de nuestro matrimonio, aquí el único cáncer que eres tú, porque eres tú el único que estás haciéndonos la vida imposible psicológicamente y estás actuando con una violencia indirecta impresionante, ya no conmigo, sino con la familia que estamos viviendo o la familia que está viviendo directa o indirectamente todos los acontecimientos. Entonces, ya vale, ya vale. Luego, y cuando ya la cosa ya no tiene solución, porque no tiene solución, entonces lo que viene aquello de, bueno, pues ahora tenemos que repartirnos los bienes. Y cuando llega el momento que eso viene después de ya el fracaso, la ruptura total, y como eso normalmente suele ser, si no se llega a un acuerdo, como os he dicho anteriormente, se tiene que recurrir por vía judicial, bueno, pues cuando llega el reparto de los viernes, bueno, el agresor se levanta en pie de guerra y bueno, contra la parte contraria y bueno, son las amenazas de que todo es, y con las manidas frases de aquellos que todo es mío, es que me las vas a pagar, es que con lo que yo he hecho por ti, bueno, y entonces te escuchas una serie de cosas que dices, bueno, vamos a ver, estás utilizando una cantidad de estrategias de lo más burdo y de lo más absurdo que has podido imaginar. Y llegados a este punto, cuando empiezan con el reparto de los bienes y todas estas historias, normalmente todo lo que suelen presentar, porque ellos normalmente tienen, bueno, ellos o las víctimas tienen que presentar pues las pruebas documentales o testificales. Entonces, ellos presentan documentos o presentan testigos y bueno, pues lo que intentan por todos los medios es pues que esos documentos tengan una validez, pero como ellos no tienen una base sólida y todo lo que ellos en un principio intentan hacer ver está basado en la mentira, ellos no pueden probar nada porque todas las pruebas y todas las testificales que presentan, bueno, pues el tribunal las echa para atrás. Entonces, bueno, pues y ellos ahí es cuando intentan de alguna manera también pues vilipendiar a la víctima, bueno pues que la dignidad de la víctima todavía quede como más sucia, como más rastrera, como bueno, ya dejándonos a la altura del betún, ¿no?
Y bueno, luego intentan también, bueno, pues si tenemos un buen bolsillo, y hablo así como muy coloquialmente, intentan, bueno, pues si aparte de que mucha documentación de la que presentan, muchas documentales de las que presentan son falsas. También intentan hasta si pueden vaciarnos la cuenta corriente. ¿Eh? Y eso os lo digo y andar con mucho cuidado, porque se han dado casos en que sí han vaciado cuentas corrientes y han dejado a la víctima, la han dejado totalmente en la indigencia hasta llegar a verse prácticamente en la calle. Y eso es muy duro, porque si encima de que psicológicamente nos han hundido, encima no están contentos con eso, que además nos dejan eso, desnudas en la calle. Y no, no. Y bueno, yo creo que para no extenderme más, finalizo esta exposición diciendo que según el agresor, y bueno, y voy a hablar en primera persona. Dicen o dice que yo he matado el amor, que he matado el amor que él sentía por mí. Y ahora yo preguntaría, ¿qué amor? ¿Qué amor? Porque tú no sentías ninguno por mí. Y no, y lo único que puedo decir que la culpable de que hayamos llegado a esta situación y que hayamos llegado al divorcio, la única culpable soy yo. Él es la víctima y nada más. Y creo que mm, desgraciadamente, desgraciadamente, y espero que esto llegue un día que la gente se dé cuenta, la familia, los allegados, los amigos, y cierran filas a favor del agresor. Y a nosotras nos tratan como verdaderos, como piltrafas humanas. Y yo no estoy dispuesta a eso. Y no estoy dispuesta a eso, y es todos estos vídeos que estoy haciendo y todo esto que estoy haciendo es simplemente porque yo os lo he comentado en alguna ocasión. He sido víctima, pero he sido víctima, y además durante muchos años. Y ahora pues sí, soy la culpable de todo. Ahora soy yo la narcisista, la mala. Pero, y claro, han cerrado filas a favor de él en todos los sentidos. Pero vamos, que no, es algo que no me importa, porque tengo la conciencia muy tranquila, he presentado mis documentales, he presentado mis testificales, y el juez en el contencioso me ha dado la razón absolutamente en todo. Entonces, eh, ya sabéis lo que os digo, que a mí me importa ya muy poco que hayan algunas personas, porque las hay, que sueltan por la boca improperios, improperios, algo que yo sería incapaz de reproducir. Pero yo es lo único que les digo a esta gente, bueno, yo no les digo absolutamente nada, o sea, paso totalmente de esta gente, pero que vayan con mucho cuidado, porque en algún momento determinado a lo mejor pueden pasar por la misma circunstancia y puede revertir, y esas pullas que en principio están lanzando, luego a lo mejor se pueden tornar lanzas contra ellos. O sea que bueno, que cada uno que arrime el ascua a su sardina, y que cada uno trate de no ponerse en los zapatos del otro, porque no sabe lo que ha habido o lo que ha dejado de haber. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, y si no, bueno, pues continuaremos. Creo que habrán muchos más de este estilo, pero es que no quiero personalizar,
No quiero personalizar porque a lo mejor pensáis que es que estoy buscando, estoy en plan lastimero y es que no es no es esa mi intención. Mi intención única y exclusivamente es ayudar a mujeres que están pasando o han pasado por esta circunstancia y se creen culpables de muchas de todo lo que les está sucediendo. Entonces, simplemente es decir basta, basta y ayudaros a todas vosotras. Y en principio, si la cosa funciona, posiblemente os dé en breve muy buenas noticias. Muchas gracias y ya sabéis que me tenéis para todo aquello que necesitéis. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haberme escuchado. Buenas tardes y hasta pronto.